Hola, soy Leonel Ali Sanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a hablar sobre poesía azteca. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como hemos visto en las últimas semanas, la poesía o la literatura prehispánica o precolombina se caracterizaba por reflejar, como toda literatura, su realidad. De ahí que encontremos textos sobre el origen de las cosas, sobre los usos y costumbres, sobre su percepción, sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana en su mayoría. Muestra de ello es la poesía de los pueblos precolombinos o prehispánicos. Como se los mencionaba también en anteriores videos relacionados principalmente con la literatura prehispánica o precolombina, la poesía en náhuatl, representante tanto de la cultura mexica como de la cultura azteca, son la esencia o son, por denominarlo de alguna manera, son los testimonios más conocidos de este tipo de literatura. ¿Por qué? Precisamente por la importancia que tuvo esta cultura. Muestra de ello es que el parámetro para entender la literatura prehispánica o precolombina es la caída de Tenochtitlan. Entonces, precisamente la cultura en lengua náhuatl va a ser la que nos va a marcar ciertos parámetros, ciertas circunstancias, no solamente a nivel antropológico, a nivel sociológico, a nivel filosófico, sino a nivel también literario. Entonces, justamente el punto de partida de este video es un libro del que yo les comentaba en anteriores videos, que es precisamente este libro que están viendo. La palabra de los aztecas, de el doctor Patrick Johansson. Justamente en este libro, La palabra de los aztecas, el doctor Patrick Johansson nos muestra todo lo que hemos hablado principalmente de la cultura azteca, de la cultura mexica, precisamente testimonios que vemos en los códices, el contexto, por ejemplo, en los primeros capítulos, en las primeras líneas de este libro, vemos cómo eran los primeros testimonios, la importancia de la oralidad y cómo poco a poco la tropicalización o el paso, el traslado de la oralidad al mundo escritural es vital, es importante. Un poco también lo de la expresión pictográfica o ideográfica que también mencionábamos en anteriores videos, es importante. Entonces, los primeros pasos de lo que nosotros podríamos denominar las palabras o la palabra de los aztecas es el leitmotiv de toda una cultura. Como también se los comentaba en anteriores videos, la importancia de la literatura es que deja testimonio. Sí es hablar del hubiera, es darle voz a las posibilidades, pero esto es más desde una perspectiva moderna. Pero desde una perspectiva ya de la civilización, de la humanidad, o como se le quiera referir, la importancia de la literatura en cualquiera de sus vertientes es dejar un testimonio. Entonces, en el caso específico de la literatura escrita en náhuatl, no es la excepción. Muestra de ello es la poesía en náhuatl, representante de la cultura mexica o bien de la cultura azteca, como se lo refería con el libro del doctor Patrick Johansson. Siguiendo un poco las vertientes de la literatura prehispánica o precolombina, de manera general, hablar de la literatura náhuatl y azteca es hablar precisamente de estos testimonios, de esta variedad, de estas posibilidades que nos brinda la literatura y a su vez de las herramientas, los elementos que toda cultura necesita
para expresarse, para dejar ese testimonio que va a trascender las épocas, los tiempos, las personas. En el caso particular de la literatura mexica o de la literatura azteca, obviamente están estas temáticas de las que hablábamos en anteriores videos, en torno a la mitología, en torno a los rituales, en torno a la convivencia, ¿no? Por eso mencionaban los textos, por decirlo así, narrativos o en prosa, como los Huehuetlatoli. Mencionábamos el libro del doctor Miguel León Portilla sobre la filosofía, cómo percibían estos pueblos, cómo percibían la vida, cómo percibían la muerte, cómo percibían ciertos aspectos que hoy podríamos denominar éticos, morales, epistemológicos, etcétera. Entonces, esos elementos son importantes en cualquier civilización. Por eso, siempre el cuestionamiento de qué hubiera pasado si estos pueblos no hubieran sido conquistados, colonizados y posteriormente evangelizados. Siempre va a existir esa incertidumbre, siempre va a estar sobre la mesa esa pregunta: ¿qué hubiera pasado? ¿Hacia dónde, hacia qué vertientes de la cultura, de la civilización hubieran tomado estas culturas precolombinas o prehispánicas? Pero adentrándonos al tema que le da título a este video, la poesía mexica, poesía náhuatl, poesía azteca, etcétera. Pues si podemos darle una variedad, ¿no? Poesía en lengua náhuatl, poesía mexica, poesía azteca. ¿Qué podemos decir de manera general? El propósito de este video simplemente es aterrizar estas perspectivas, hablar un poco para profundizar en alguna medida sobre estas culturas, sobre estas civilizaciones. Lo primero que tendríamos que hablar es este aspecto, ¿no? Es decir, la poesía, así como cualquier expresión artística, cualquier expresión literaria en particular, pues tiene como intención reflejar esa necesidad del ser humano de dejar un testimonio de quién es, de quiénes son los que lo rodean, de dónde viene, en dónde está, hacia dónde va. Entonces, todas esas interrogantes, todas esas temáticas son las que van a imperar también en la poesía escrita en náhuatl. En el caso particular de la poesía, tanto azteca como mexica, podríamos hablar que la poesía se caracteriza por tocar, o mejor dicho, por tener como espíritu, tener como simiente dos puntos fundamentales. ¿Cuáles son estos dos puntos fundamentales? Por un lado tenemos el fatalismo, algo que caracterizaba, por decirlo de alguna manera, al pueblo mexica, al pueblo azteca, era ser demasiado fatalista, nunca esperar lo mejor de las situaciones, del contexto, del entorno, podríamos decir hasta incluso de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el fatalismo era una característica inherente de su existencia. Siempre esta angustia de la vida, esta interrogante de qué va a ocurrir, quiénes somos, todas justamente esta necesidad de cuestionarte quién soy, en dónde estoy, hacia dónde voy, desde la perspectiva de los mexicas y de los aztecas respectivamente, por decirlo así, era esta angustia de la vida. Todo el tiempo estar cuestionándose quiénes son, en dónde están, hacia dónde van, pero no desde una perspectiva optimista, por decirlo así. O sea, cuestionarse, alegrarse, vanagloriarse de que eran un gran pueblo y su historia, etcétera. Como muchas veces ocurre en otras civilizaciones de las que hemos hablado en estos lunes de literatura. Es decir, hablar de lo grande que es el pueblo y en consecuencia al estar hablando de sus orígenes, desde sus orígenes eran grandes, etcétera. Aquí también en diversos testimonios, dependiendo el género, etcétera, se mencionaba la grandeza del pueblo, pero esa misma grandeza, por lo visto, se pesaba, se les imponía. Entonces todo el tiempo estaba esta angustia de la vida, esta angustia de la existencia. Entonces, ese es el primer elemento, el primer factor que vamos a ver principalmente en la poesía mexica. Otro aspecto, obviamente, es el asombro. Es decir, todo el tiempo vemos cantos, vemos composiciones que
evidencian el asombro a su vez de la vida, de lo que compone la vida. Entonces como que podríamos verlo desde estas perspectivas. Este pesimismo era de tipo ontológico, es decir, el ser, el estar, ¿no? Ese famoso, ¿quién diría, ¿no? Que Shakespeare también, años, siglos después, pasaría la historia con ese ser o no ser, he ahí la cuestión o he ahí el dilema. Pensemos que los cánticos, las composiciones líricas, por hacer esta tropicalización en cuestión de géneros literarios, por un lado tenían este aspecto ontológico del ser, del estar, de quién soy, en dónde estoy, hacia dónde voy, pero a su vez también tenía esta perspectiva de asombro, de hablar de la vida, de hablar del entorno, de hablar de las personas, de hablar de las situaciones, pero con asombro, que paradójicamente, a pesar de vivir una cotidianidad, vivir una normalidad, etcétera, que estos aspectos, estas situaciones aún generaran asombro y en consecuencia hacías una oda o enaltecías esas situaciones de la vida, ya sea de manera particular hablando de un personaje, hablando de una situación, o bien hablando de esta manera abstracta de oh qué grande eres vida, por poner una analogía o poner un verso inventado, en este aspecto. Entonces, esta era la dicotomía, por decirlo así. Era bastante contrastante la poesía mexica, la poesía azteca, porque por un lado teníamos estas obras ontológicas que cuestionaban la vida. Muestra de ello es la obra que les mencionaba en anteriores videos del doctor Miguel León Portilla sobre hablar de la filosofía náhuatl. Entonces, ¿cuáles eran las bases? ¿Cuáles eran las perspectivas? ¿En qué se basaba tal vez? Pero por el otro lado también tenemos estas composiciones que exaltan la cotidianidad, que exaltan ciertos aspectos de la vida común y corriente. Entonces, este contraste, este oxímoron andante, por decirlo así, es algo que va a caracterizar de manera global la lírica, o bien podríamos llamarle la poesía en lengua náhuatl. Ahora vamos profundizando, como siempre lo hemos venido haciendo en esta serie de videos. Vamos a comenzar a profundizar. Ya hablamos la generalidad, cuáles eran las intenciones, cuál es el contexto. Ya hablamos de estos aspectos que podrían particularizar esta obra, este fragmento, esta representación de la literatura prehispánica o precolombina. Hablemos de los poetas. ¿Qué poetas? Estamos hablando de la lírica. ¿Qué poetas en lengua náhuatl, dígase mexicas, dígase aztecas, quiénes son los autores, quiénes son las autoras que destacan, que a pesar de pasar los años, los siglos, hoy en día incluso sus testimonios, su forma de ver la vida, su forma de percibirla, de referirla, nos siguen diciendo, así como nosotros hablábamos en relación en la antigüedad clásica occidental, hablábamos de Homero, hablábamos de Virgilio, hablábamos de todos esos autores que han trascendido y todos los autores de los que hemos hablado, de la Edad Media, Berceo, hablar de Garcilaso, hablar de Dante Alighieri, hablar de Francesco Petrarca, hablar de todos esos autores, ¿no? De los que hemos hablado a lo largo de las épocas, de las corrientes, incluso autores del siglo pasado, que algunos ya fallecieron, otros no, pero hablando de su trascendencia, de este legado que nos han dejado a través de su obra. Precisamente lo mismo ocurre con las composiciones, por decirlo así, las letras de los autores y las autoras en lengua náhuatl. Uno de los más famosos, uno de los más reconocidos y por lo tanto más conocidos es Nezahualcóyotl, ¿no? Este famoso rey poeta, ¿correcto? Él es uno de los principales autores conocidos y reconocidos de la poesía en lengua náhuatl y en consecuencia de la literatura prehispánica y precolombina de la zona principalmente del denominado Valle de México, ¿no? Es decir, esta zona céntrica, esta zona conurbada, metropolitana que hoy tiene lugar en la Ciudad de México y la parte metropolitana conurbada del Estado de México. Muestra de ello es que en el Estado de México hay un municipio llamado Nezahualcóyotl. Entonces, para que vean que sí tiene nombre, tiene renombre, esta importancia del rey poeta. Pero
por si acaso algo le faltara a Nezahualcóyotl, su hijo también es un personaje importante, también es un personaje que también fue tlatoani, es un término del que no les he hablado en anteriores videos, el gran gobernante de estos pueblos mexicas, aztecas, era denominado el tlatoani, y entonces era el hombre de la palabra. Entonces, para ser el tlatoani representaba su poder, su inteligencia, su sagacidad por medio de la palabra. Entonces, para que vean la importancia de la palabra para estas etnias, para estas civilizaciones. Entonces, muestra de ello es, por un lado, Nezahualcóyotl, y por el otro lado, su hijo. Su hijo se llama Nezahualpilli, ¿correcto? Nezahualpilli, siguiendo los pasos de su padre, Nezahualcóyotl, también fue tlatoani, también fue poeta y por obvias razones también trascendió. Obviamente tanto Nezahualcóyotl como Nezahualpilli pues los conocemos porque su obra, tanto en la política como en el arte lírico, tuvo lugar en el siglo XV, es decir, ya cuando ya está más cerca pues el descubrimiento de América, la llegada de los españoles, la conquista y colonización de los mismos a estas tierras. Entonces, obviamente, la obra de Nezahualcóyotl y Nezahualpilli, pues tienen este factor cronológico, temporal, político, que nos va a acercar, que nos va a facilitar su correspondiente acercamiento, válgase la redundancia, su comprensión, mejor dicho, de su obra, de su nombre, etcétera. Otro aspecto, otro nombre que también tenemos que considerar en esta lista de autores, etcétera, es Cacamatzin, ¿correcto? Cacamatzin es un autor fundamental también de la lírica escrita en náhuatl. ¿Correcto? Entonces, es otro autor que representa de buena manera estas temáticas, estas perspectivas que les he mencionado a lo largo de este video. Otro poeta importante de las letras, por denominarlo así, o de la lírica en lengua náhuatl es Axayácatl. Axayácatl también es estos personajes, estos poetas normalmente que tuvieron lugar en el siglo XV, estamos hablando de los años 1400 aproximadamente. Axayácatl también, su lírica también que nos envuelve en estos leitmotiv, ¿no? En estos tópicos, en estas incertidumbres, en esta necesidad de dejar testimonio. Pero no todos fueron hombres, no todos fueron autores. También hay una autora, hay una poeta que también, a su vez, al igual que los autores que les acabo de referir, también ha trascendido, también es importante en la historia de la lírica en lengua náhuatl. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Macuilxochitzin. Repito el nombre, como podrán entender es algo complejo el nombre, le repito. Macuilxochitzin. Macuilxochitzin, que más o menos se sabe que nació en el año de 1435, pero no se sabe su fecha de fallecimiento, también pasa a la historia. Su testimonio lírico también nos comienza a decir principalmente aspectos de la vida bélica. ¿Por qué? Porque la obra de Macuilxochitzin principalmente ella fue a su vez una guerrera, entonces habla desde esta perspectiva, ¿no? Ser consejera, ser guerrera, ¿no? Entonces su lírica se caracteriza principalmente por ese mundo, por ese arte de la guerra, por hacer una analogía, por hacer una referencia. Otros poetas también importantes, representantes de la lírica en lengua náhuatl, pues están, por un lado, están Ayucuán Cuatzepaltzin, repito el nombre otra vez, Ayucuán Cuetzipaltzin, y por el otro lado tenemos a Xocotencatl. También muchas veces lo menciona como Chico, pero bueno, aquí nosotros en algunos manuales y demás se le menciona como Xocotencatl. Entonces, tanto Ayucuán Cuetpatzin como Xocotencatl
También ellos ya un poco más cercanos al siglo XVI, porque por ejemplo el último, Xocoténcatl, nació en 1425 y más o menos se calcula que su fallecimiento fue en 1522, es decir, justamente posterior a la caída de Tenochtitlan. Entonces todos estos autores, principalmente los últimos que les he mencionado, a ellos les tocó ver, vivir, padecer la llegada de los españoles y la consecuente caída del Imperio Azteca y en consecuencia la colonización, la conquista, el adentrar, a algunos de ellos ya no les tocó ver la evangelización y la quema de códices y demás, pero sí les tocó este proceso, eso que iba a conllevar al sincretismo de culturas, ¿no? Este concepto de las tres culturas que se menciona, ¿no? Los pueblos originarios, el pueblo que llega, el pueblo conquistador y la mezcla de ambas. Y eso sin hablar de otras culturas, ¿no? La cultura de los afro, ahora podríamos llamarle afroamericanos, no solamente entenderlos como las personas de color nacidas en Estados Unidos, sino afroamericanos de las personas que llegaban, los esclavos llegaban, que eran traídos por los conquistadores, entonces que eran africanos, etcétera, que se llegaron a sentar aquí y también causaron mezcla de razas, de culturas, etcétera, de rasgos y todo lo que implica una cultura. Precisamente todo eso, muchos de estos poetas lo reflejan de una u otra manera, esta angustia, esta preocupación, esta necesidad, este asombro, etcétera. Todos estos elementos que les acabo de mencionar lo vemos reflejado en muchos de los cantos de estos poetas. Pero, como todo arte literario, tienen clasificaciones, ¿correcto? Entonces, todos estos poetas, desde Nezahualcóyotl hasta Xocoténcatl, que les mencioné, todos estos autores, estas autoras que escriben, podríamos catalogarlos de una u otra manera a partir de la temática. Como insisto, como todo género, tiene sus subgéneros. Entonces, el género lírico en lengua náhuatl también tenía sus subgéneros, también tenía sus categorías, por denominarlo de una u otra manera. Entonces vamos a mencionar las categorías de la lírica en lengua náhuatl, dependiendo la temática, insisto. ¿Cómo se le llama a las composiciones que hablan de la mitología, es decir, de el origen de las cosas, el origen de los dioses, el origen de los lugares donde se asentó el pueblo, la cultura mexica, la cultura azteca? ¿Cómo se le llamaba a este tipo de composiciones? Su nombre es Teocuicatl. Repito, Teocuicatl. Las composiciones que hablan de mitología, es decir, el origen de las cosas, de los seres, de los lugares, que hablan obviamente por contribución o participación de los dioses, a estas composiciones se les denomina Teocuicatl. Los Teotihuacatl, Teocuicatl, son estas composiciones de tendencia o de temática mitológica. ¿Cómo se le llamaban entonces a las siguientes composiciones? Que hablaban sobre la guerra, ¿correcto? Como les decía, los aztecas, los mexicas eran un pueblo guerrero todo el tiempo, como cualquier civilización, etcétera, pues tenía conflictos internos, externos, con otras etnias, con otros pueblos, etcétera, y obviamente hay cantos, lo que nosotros hemos hablado en otras culturas, que es la epopeya, los cantos épicos de los héroes, las batallas, el transitar de un pueblo combatiendo para defender o para conquistar, etcétera. Obviamente también en la lírica en lengua náhuatl también hay composiciones con esta temática y a estas composiciones se les conoce como Yaocuicatl. Los Yaocuicatl son los poemas de temática bélica, de temática guerrera, ¿correcto? Hazañas particulares, hazañas generales, es decir, populares del pueblo,
etcétera. La tercera temática que también trataron los líricos en lengua náhuatl eran composiciones que festejaban, mencionaban la alegría de la vida, la belleza del mundo, etcétera, que es lo que nosotros podríamos conocer como los cantos de flores. Entonces, como que el simbolismo de la flor, la importancia de la flor, la belleza, la pureza, etcétera, de las flores, era muy importante para los pueblos originarios de estas tierras que hoy conocemos como América. Muestra de ello son estas composiciones que hablan de la belleza, de la alegría de la vida, ¿correcto? Y todo lo que implica simbólicamente las flores. Entonces, los cantos de las flores, en lengua originaria, se le conoce como Xochicuicatl. Los Xochicuicatl son estos cantos de las flores, ¿correcto? Estas composiciones que hablaban un poco de lo que les mencionaba hace unos minutos, hablaban del asombro, el enaltecer, el exaltar la belleza, la pureza, la grandeza de la vida. Por eso les digo, como esta situación un poco abstracta, a tomar a la vida como si fuera una entidad y hablar de la vida. Quién es, qué la compone, qué hace, cómo nos hace sentir. Entonces, estos elementos de, como lo que podríamos mencionar como de oda a la vida, a la existencia, tenían lugar, a pesar de esta angustia ontológica que también los caracterizaba. También, como todo en la vida, había el lado opuesto, el lado contrario. En este caso son los Xochicuicatl, que son estos cantos de flores, estos cantos de alegría. La cuarta temática que normalmente nosotros podemos encontrar en la lírica en lengua náhuatl son aquellos, precisamente, el lado opuesto de los Xochicuicatl. Es decir, estos cantos de angustia, de preocupación, en donde el yo lírico reflexiona sobre la fugacidad de la vida, el sufrimiento, toda esa situación que también, como les mencionaba, estaban estos dos aspectos, ¿no? Las dudas existenciales, las dudas ontológicas, obviamente iban a ser, si era algo característico de su psique, por decirlo así, de su modus vivendi, de su percepción y transitar en la vida, obviamente iban a verse reflejados estos temas, estas situaciones, estas perspectivas en su poesía. ¿Cómo le denominamos a estas composiciones donde se refiere esta angustia de las que les he hablado? Se les conoce como Icnocuicatl. Los Icnocuicatl son estos cantos de la angustia. Todo lo contrario de estos cantos de las flores que les mencionaba hace unos minutos. Entonces, así se le denomina. Y por último, aunque no menos importante, también había composiciones traviesas, jocosas, porque el amor, el erotismo, los juegos de todo tipo también eran parte de la civilización mexica, de la civilización azteca. Obviamente también había estos juegos, estas referencias, esta necesidad de dar vida, pero no tomarse tan en serio la vida, por denominarlo así. Obviamente estaban estos rituales, estos momentos, estas épocas, pero no todo era sacrificio, no todo el tiempo eran guerras, no todo el tiempo eran rituales de índole religioso, de índole mitológico, ¿no? De índole sagrado, sino también había esta perspectiva de lo jocoso, del juego, de lo erótico, etcétera. Entonces, obviamente, existe esta lírica, esta lírica del placer, de lo erótico, de incluso de los excesos, ¿no? Esto, lo que conocemos muchas veces como, hablando desde la perspectiva de los griegos, etcétera, pues hablando de lo dionisiaco, etcétera, hablando del divertimento, de la fiesta y todo lo que envuelve la diversión, ese elemento, como les digo, jocoso, también era parte, obviamente, de los pueblos precolombinos o prehispánicos. En el caso particular de la lírica en lengua náhuatl, a esas composiciones se le conocen como Cuecuechcuicatl. Los Cuecuechcuicatl son estas composiciones jocosas, estas composiciones eróticas,
estas composiciones donde se hablan de los excesos, ¿correcto? Entonces, repito, los Cuecuechcuicatl son este tipo de composiciones que también podemos encontrar. Pero si estamos hablando de lírica, estamos hablando de temáticas, estamos hablando de percepciones, estamos hablando de todos esos elementos, obviamente hay figuras retóricas, obviamente hay mecanismos que embellecen estas composiciones. Porque de lo contrario simple y llanamente serán unos testimonios, pero estamos hablando de poesía, estamos hablando de cantos que tienen recursos, no simple y llanamente son testimonios, reflexiones y demás, que también tienen una belleza, recordando un poco lo de las funciones de la lengua que se ha hablado o se habla en el ámbito de la comunicación. Obviamente estamos hablando de literatura, porque tienen esos elementos. Por eso hablábamos en anteriores videos relacionados con la literatura precolombina o prehispánica. Estaba esa discusión de ¿son o no son literatura? Es difícil saberlo porque no estamos ahí presentes para saber las intenciones que había detrás de estas composiciones. Pero nosotros la podríamos denominar literatura, como se los mencionaba yo, por precisamente estos recursos que podríamos nosotros denominar retóricos, es decir, evidencian que el creador o la creadora de la composición tenía un interés más allá de simple y llanamente referir un sentimiento, de referir una situación, etcétera, sino intentaba referirla así, pero con una estética, esta fusión de la mímesis, la diégesis y la poiesis son importantes, son fundamentales. Entonces, ¿cuáles son algunas de las figuras retóricas, por denominarlas de una u otra manera? Porque tenemos que tropicalizarlo a nuestra cultura occidental para poder entender de alguna u otra manera la lírica en lengua náhuatl. ¿Cuáles serían algunas de las figuras retóricas que más vamos a encontrar? No son las únicas, obviamente, no son las únicas, pero ¿cuáles son las más representativas? ¿Cuáles son las que encontramos de una u otra manera? La primera de ellas es obvia y esperada por todo el contexto que les decía yo de la forma de transmisión, la forma de transmitir los mensajes, los testimonios, etcétera, que son las imágenes. Es decir, aunque ustedes no lo crean, por medio de las palabras se puede pintar no solamente en una descripción, sino una buena narración, hablando en el sentido de la narrativa, pero no olvidemos que la narración también podría ser un recurso en un texto lírico de ir contando la historia, sí, pero con estos manejos envuelto en esta serie de recursos, pues precisamente las imágenes son un factor fundamental en la lírica. No estoy hablando de imágenes de manera literal, es decir, que hubiera imágenes. Obviamente existía ese tipo de lenguaje, el pictográfico, el ideográfico, donde se representaban imágenes. No estoy hablando ya de los textos, de los cantos que se expresaran de manera oral o esta transcripción que se hizo de estos cantos ya de manera escritural. Poder estar viendo reflejado el tema, la situación, la circunstancia, eso es un recurso literario. Y a ese recurso literario precisamente lo podemos llamar imagen. Entonces, uno de los recursos del que se valieron los creadores y las creadoras líricos y líricas respectivamente en lengua náhuatl son precisamente las imágenes. Por medio de las palabras, poder reflejar una imagen, ¿correcto? Otro recurso es un recurso que mencionó el padre Ángel María Garibay, que fue uno de los primeros estudiosos de la literatura y de la cultura de los pueblos prehispánicos. Hay muchas obras, es precisamente el padre Ángel María Garibay, pues fue maestro del doctor Miguel León Portilla, quien a su vez fue maestro del doctor Patrick Johansson, que les mencionaba al principio de este video. Pues como ven, es una historia, ¿no? También de estudios, de estudiosos, etcétera. Y entonces el padre Ángel María Garibay descubrió que en las composiciones líricas en lengua náhuatl encontraba un tipo de mezcla de imágenes, mezcla de circunstancias, es decir, mezclar dos imágenes. Algo como lo que ocurre, voy a poner una analogía un poco extraña para aquellos que no conozcan esta lengua, pero si ustedes saben alemán,
yo no sé alemán, pero sé ese aspecto del alemán. En el alemán muchas veces existen términos, existen conceptos que son como son lenguas aglutinantes, se le llama. Las lenguas aglutinantes son cuando quieres referir algo y aglutinas dos conceptos y la fusión de esos dos conceptos van a crear un tercer concepto. ¿Correcto? Entonces, el náhuatl es una lengua aglutinante a su vez. Entonces, muestra de ello es que en muchas de las composiciones se fusionan dos imágenes que muchas veces son totalmente contrarias, pero no caen en un oxímoron. Es estas dos imágenes unidas crean una tercera imagen con una independencia total, con una individualidad total, producto precisamente del carácter o de la cualidad aglutinante que tenía el náhuatl. Así como ocurre en el alemán, también en el náhuatl ocurre esto del aspecto aglutinante. Entonces, esa figura retórica, Ángel María Garibay le llama difrasismo. El difrasismo es esta figura retórica en la que el yo lírico, el poeta, la poeta, que nos está haciendo saber su sentir, su emoción, su percepción sobre algo, de repente se vale de dos imágenes que a simple vista son contrarias, no se complementan, y que la fusión de ambas imágenes genera un nuevo concepto, ¿correcto? Entonces, el difrasismo es eso, es unir dos imágenes totalmente diferentes y crear una tercera imagen individual, independiente de los dos conceptos que los componen, ¿correcto? Hablemos de otro par de figuras retóricas que van a caracterizar, o mejor dicho, que caracterizan la lírica en lengua náhuatl. Otra figura inherente, característica de esta lírica es el paralelismo, ¿correcto? Como lo dice su nombre, ¿no? Ahí sí, caso contrario al difrasismo, donde estas dos figuras eran totalmente opuestas, pero eran unidas por medio del arte literario y generaban un nuevo concepto. El paralelismo es similar, pero con este tributo que lo hace distinto. Es decir, hablar de dos conceptos cercanos en alguna medida, pero que nunca llegan a contactarse. Contrario al difrasismo, donde se fusionaban. Aquí van de manera paralela, pero nunca llegan a tocarse, porque si se tocaran, se tornaría en un ejemplo de difrasismo. Entonces el paralelismo, hacer estas situaciones, ¿no? Muy parecido también a las metáforas, pero el paralelismo va un poco más allá, es referir situaciones, algo similar a su vez a las analogías, etcétera, pero el paralelismo es hablar de dos situaciones, dos elementos, dos personajes que comienzas a referir sus similitudes por algún atributo, por algún color, por alguna esencia, por algo, pero esta equiparación nunca llega a contactarse, nunca llega a esa fusión. Entonces, por lo tanto, ni puede ser una comparación o símil, por lo tanto, no puede ser una metáfora, ni mucho menos puede ser un difrasismo. Por eso se queda en el paralelismo. Y por último, para no saturarnos de figuras retóricas, perspectivas, autores, nombres, etc., otra figura retórica característica en la lírica en lengua náhuatl es obviamente la repetición. Como toda cultura que surge con la oralidad, hablando de toda cultura literaria que surge con la oralidad, obviamente la repetición es un elemento fundamental, es un elemento vital. ¿Por qué? Porque la repetición, por un lado, va a facilitar la memorización de la composición y por el otro lado, no olvidemos, muchas veces la repetición de algo implicaba por la oralidad en sí. Es decir, yo estoy haciendo el canto, pero mi público, mis escuchas, no eran los mismos. Muchas veces una persona llegaba, es un poco lo que les mencionaba en el anterior video en relación con el Rabinal Achí, esta obra de teatro representativa de la cultura maya, en muchos momentos se vuelve a repetir de manera sintetizada ciertos episodios que nos van narrando, y eso se debía a que la representación en este caso, y en el caso de la lírica, el estar recitando, por decirlo así, el estar refiriendo el canto, pues mucha gente se acercaba, y entonces la forma de
de ponerlo en el momento, de ponerlo al día de la situación, pues era repetir. Por el otro lado también está la perspectiva y la situación del ritual, es decir, los rituales muchas veces nos enseñaban a estar repitiendo constantemente algo. Entonces, obviamente ese elemento ritual, ese elemento retórico, empuja a los creadores de textos a repetir, ya sea para poner al día, poner en el momento a sus escuchas, o bien como un mecanismo de facilitar la memorización de la composición, o bien con este elemento ritual, este elemento antropológico, este elemento sociológico, que es la repetición. ¿Correcto? Entonces, esos son los elementos fundamentales que podemos encontrar en la lírica escrita en lengua náhuatl, ya sea representativa de la cultura azteca o bien de la cultura mexica. A mí me encantaría leer algunas composiciones de estos autores que les mencioné, de otros autores, algunas composiciones que no se sabe bien quién es el autor o quién es la autora y están en este punto del anonimato, pero luego de analizarlo, algo que caracteriza a la poesía, como lo hemos visto en estos videos, es precisamente su musicalidad. A veces puede verse representada en la métrica, el ritmo y demás. Pero bueno, el ritmo, toda composición lírica tiene un ritmo, tiene una musicalidad. Entonces, ¿cómo representar la lírica de los pueblos originarios, es decir, la lírica de los pueblos prehispánicos o precolombinos, si no se lee en su lengua? Por ejemplo, si yo quisiera leer una composición de Nezahualcóyotl, de Nezahualpilli o de Xocoténcatl, yo quisiera leerlo, no lo podría hacer de buena manera porque yo no hablo náhuatl en este caso. ¿Correcto? Yo puedo leer la traducción, sí, se puede leer la adaptación, la traducción, etcétera. Sí, sí se puede ver para ejemplificar precisamente todos estos elementos que les he dicho, tanto temáticos, estos elementos líricos en general y estos elementos retóricos en lo particular, pero no me sentiría bien haciéndolo con una adaptación, no me sentiría bien haciéndolo con una traducción. ¿Por qué? Porque estos cantos fueron escritos, fueron pensados en náhuatl, no en español. Entonces, precisamente por eso tomo la determinación de no leer ninguna composición, pero sí de invitarlos a que ustedes, por distintos medios, libros, manuales, páginas de internet, videos en YouTube, videos en alguna otra plataforma, etcétera, se acerquen, pero intenten acercarse con una versión, por decirlo así, bilingüe. ¿Correcto? Por un lado, la versión original en lengua original, no estamos hablando solamente, hoy estoy hablando de la poesía en náhuatl, nada más. No estoy hablando de otra, también podríamos hablar de otro tipo de lirismo, etcétera, hasta incluso dentro de las composiciones teatrales o incluso narrativas o en prosa, por denominarlo de alguna u otra manera. Pero sería importante ver estas versiones bilingües, por denominarlas así. Por un lado, escuchar o leer, le entendamos o no, porque insisto, hablo por mí, yo no entiendo la lengua náhuatl. Entonces, se me haría una ofensa total comenzar a leerles un poema en náhuatl que no entiendo. Entonces, no entiendo si la palabra grandilocuente, la palabra, el tono que se le tiene que dar a la palabra, la pausa, dónde recae un acento, cosas que sí yo puedo hacer, por ejemplo, en español, que es mi lengua nativa. Entonces, esos aspectos, la invitación es esa, que se acerquen en la medida de sus posibilidades, de sus recursos, de sus fuentes, a esta poesía así. Es decir, por un lado, ver la composición en su lengua original y ver la traducción. Obviamente les digo, muchos de ustedes tal vez tienen la fortuna de entender estas lenguas originarias y entonces entenderán la musicalidad, el tema, el ritmo, etcétera. Pero si están en la misma posición que yo, que no entendemos, no sabemos, no dominamos la lengua originaria, nos podemos acercar a la traducción, pero sin olvidar la versión
original. Entenderíamos el tema, entenderíamos muchas veces muchos traductores o muchas adaptaciones se quieren apegar a estos juegos, a estos mecanismos de los que les he hablado, pero bueno, no deja de ser una reconstrucción de la obra, no deja de ser una traducción, una adaptación. ¿Correcto? Porque muchos conceptos tal vez de los pueblos originarios no tienen un referente en nuestro idioma. Por lo tanto, no lo vamos a poder entender de manera puntual, con toda esta cosmovisión, con todos estos elementos. Pero ahí está la invitación, insisto. Acérquense a la composición de estos autores, de otros autores, de otras culturas. Acérquense y vean vean estos elementos que les he mencionado. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban a este canal, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que les he compartido en este medio. Compártanlo con sus redes sociales, con sus contactos. A su vez, recomienden el canal, pero sobre todo, comenten. Comenten qué les parece esta situación de la lírica escrita en lengua náhuatl, ya sea la lírica azteca o la lírica mexica, un comentario relacionado con cualquiera de los videos anteriores, que me hagan sugerencias, observaciones, críticas, que me hablen qué temas les gustaría ver en este canal. A su vez, también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un medio en el que ustedes me hagan saber sus perspectivas, sus observaciones, sus críticas, sus sugerencias y todo aquello que le abone a este proyecto. Ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, les agradezco su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.